Buenos días. Una vez más, para continuar con las clases correspondientes al tema de Bellas Artes, en el caso del dibujo, pintura, técnica, la historia del dibujo. Bueno, estaremos viendo pues, diferentes los diferentes conceptos del dibujo, lo que hemos conocido, lo que hemos visto, lo que sabemos sobre la historia del dibujo, las técnicas de dibujo, materiales que se utilizan para los diferentes dibujos, para las diferentes técnicas y las técnicas de pintura y sus aplicaciones. En cuanto al término de dibujo, significa el arte de enseñar a dibujar, ejecutar diferentes técnicas sobre soportes, desarrollando la imaginación, la creatividad de cada uno. Otro de los conceptos es la manifestación de la actividad humana mediante el cual se expresa una visión personal desinteresada que interpreta lo real o imaginario de los recursos plásticos. En tanto, las artes plásticas se refiere a las artes dentro del quehacer artístico, donde comprenden el dibujo, la pintura, la escultura, el modelado, la arquitectura, y es uno de los aspectos de la bellas artes en el cual es una materia accesoria que complementa la formación del hombre o mujer, donde pretende orientar actitudes liberales, razonables, hacia lo creativo, desarrollando la natural disposición para crear, interpretar, producir un goce de belleza, de ambiente objetivo en el mundo imaginario. Además, el dibujo es la manifestación artística más antigua que se conoce. Surgió a medida que el hombre trataba de vencer la naturaleza. El hombre se expresa artísticamente a través de las líneas, el dibujo, pues fueron los primeros elementos que utilizó para expresar sensaciones y emociones y para poder expresar sus necesidades, ¿verdad? Expresar sus necesidades a través de las líneas o el punto, a través de símbolos, signos, creando así o dando así inicio a lo que es un dibujo. Los dibujos representan escenas, diferentes escenas de entorno, de actividades diarias de cada individuo, donde desea expresar lo que no se expresa con la literatura, con la palabra expresa, eh, dibujos, con imágenes, con signos, con símbolos. Representan también la línea, los diferentes tipos de líneas, las líneas curvas, líneas quebradas, triángulos, formas geométricas, puntos. Es la simbología en plantas, flora, la fauna, y dependiendo de qué tipo de, temas esté representando, ¿verdad?
Todo esto lo hace, o sea, el dibujo lo representan gráficamente sobre una superficie plana y es donde es la base de la creación plástica, y se crean o se utilizan también materiales que se pueden utilizar para representar, para destacar, para desarrollar o aplicar algún tipo de temática con alguna de las diferentes técnicas. En este caso, pues, como son las técnicas del lápiz, el carboncillo, la tiza, el carbón, los crayolas, igual las diferentes técnicas de lectura, como es la crayola, los lápices de colores, la acuarela, el acrílico, el óleo, la témpera, el guaso, el temple, ¿verdad? La cáustica, diferentes formas o técnicas y de aplicaciones sobre diferentes temáticas y aplicados sobre diferentes soportes, todo aquello que nos resulte, nos funcione para desarrollar o aplicar una técnica. Dibujo es una forma de expresión gráfica que estampa imágenes sobre un soporte real o virtual, en los cuales pueden ser papel, madera, cartón, vidrio o a través de un computador, ordenador. Este es el considerado como uno de los elementos que integra la pintura y uno de los tipos de artes visuales donde el dibujo representa el lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad desde la prehistoria como los primeros métodos para comunicarse de forma escrita. En el dibujo, otro concepto es la representación gráfica formada por la línea, trazos, donde se dan trazos, figuras, sombras plasmadas sobre una superficie plana, realizadas con distintas técnicas, dibujos a lápiz y tintas, marcador, crayolas, el pincel, la pintura, incluso herramientas punzocortantes que puedan marcar un contorno, una forma, una línea sobre algún soporte. En el caso del tallado en madera, no necesariamente necesita un lápiz, una herramienta para dibujarlo. Puede dibujar directamente con una herramienta por la cual puedan marcar el dibujo sobre una superficie, en el caso de la madera, sobre la piedra. En el caso del tallado, no necesariamente necesita eh, aplicar la herramienta o los materiales de lápiz, el marcador, pintura, el pincel, para realizar un dibujo. También se expresa o se aplica con otras herramientas, otros materiales, como en el caso del tallado, en el caso del modelado, también sobre materiales blandos, sobre la arcilla. No necesariamente necesitas una técnica de dibujo, una técnica de pintura para expresar el dibujo. Puedes dejar una marca trazando con otras herramientas una superficie. Donde se utilizan trazos, líneas, diferenciándose en el caso de la técnica de la pintura, en la que se utilizan las zonas, las manchas, el relleno, siendo distintos conceptos, porque incluso utilizan técnicas diferentes. Existen en la actualidad muchos estilos como los dibujos kawaii del japonés tierno, cuya apariencia infantil puede encontrarse en líneas para colorear con diversas temáticas como los del Día de los Muertos, dibujos del amor, dibujos de Navidad, dibujos de cornio, la naturaleza, la flora, la fauna, incluso dibujos
de la imaginación, ¿verdad? Como el tipo de dibujo onírico, que son el tipo de dibujo que no los observas de una imagen, no lo observas de un entorno, no que son dibujos creativos imaginariamente de algo que no está presente en la realidad, en la actualidad, en nuestro entorno. Su aplicación son diversas en el uso de los símbolos, derivan de los dibujos que han tenido presencia en todos los ámbitos de la vida del hombre, en la religión, la política, la sociedad, la ciencia, entre muchos otros. Igualmente, la señalética ha utilizado estos elementos gráficos para comunicar indicaciones en un lugar determinado, ¿verdad? Todo lo que se utiliza como señalizaciones eh, para indicar un lugar, para indicar un anuncio, para indicar un objeto. Todo esto está dentro de lo que es el concepto del dibujo, ¿verdad? En las señalizaciones, señalética. En cuanto a la etimología del verbo dibujar, proviene del antiguo francés devoiser, que significa esculpir o esbozar, refiriéndose al sentido artístico. En cuanto al dibujo y su clasificación, en cuanto al dibujo y su clasificación, el dibujo como concepto es un instrumento de comunicación que consiste en la representación gráfica o trazado de un plano. A través del dibujo podemos expresar ideas, sentimientos o dar a conocer como un objeto, donde se dan todas las expresiones, ¿verdad? Las expresiones, emociones, sentimientos que pueda determinar cada persona, cada individuo, o en este caso, la persona que representa el dibujo, que realiza el dibujo, de qué forma lo puede representar. Toda aquella línea, símbolos, signos, formas que determine, representa sobre un lugar, sobre un objeto, sobre una superficie, eh, es una expresión de sentimiento, de emoción, y está aplicando allí lo que es el dibujo. En cuanto a la clasificación del dibujo, existen diferentes clases de dibujo, desde los más simples, representados por una sola línea, a los más complicados, donde se da la sensación de volumen y de tridimensionalidad. Entre ellos podemos mencionar dibujo natural, dibujo lineal, dibujo técnico, eh, caricaturas, dibujo imaginario, dibujo artístico, dibujo animados. Todo dibujo pues, es la base de todas las otras áreas del arte. El dibujo natural, ¿qué consiste? Consiste en la reproducción gráfica mediante líneas y colores
de un objeto, animal o cosa, simulando la realidad. Este tipo de dibujo es más efectivo si realizas al aire libre, tomando como modelo la naturaleza. Dibujo imaginario. Este consiste en la retención de imágenes reales o imaginarias para luego de un proceso de aprendizaje reproducirlas gráficamente, logrando así un juego armonioso de formas con la finalidad de conseguir el desarrollo de nuestra capacidad creadora. El dibujo lineal, como su nombre lo indica, es aquel que en su ejecución predomina las líneas y estas a su vez determinan la forma en la modalidad que requiere. Esto se requiere de mucho dominio del dibujo, ya que cada línea de por sí posee una expresión, ¿ya? En el caso del dibujo, cada dirección de la línea, cada forma que se le dé a la línea, incluso en el caso de una línea delgada, una línea gruesa, todo esto tiene posee una expresión, ¿verdad? Un mensaje que sale de la persona que lo ejecuta e igual un mensaje que recibe la persona que lo observa. En el caso de la dirección de las líneas aquí en este dibujo, la expresión que tienen están dirigidas hacia un lugar, evidentemente de que tengan una forma curva, están hacia un lado. Eso tiene un indicativo allí sobre la indicación de la dirección de la forma de las líneas, igual las líneas marcadas en el entorno de la superficie del terreno, las líneas curvas, líneas onduladas, eh, muestran allí una expresión que demuestra el dibujante. En cuanto al dibujo artístico, es una de las modalidades más exquisitas del dibujo, a tal punto que podríamos afirmar que cada uno de ellos representa la perfección en el dibujo. El dibujo artístico requiere de una serie de requisitos para ser catalogado como tal, dentro de las cuales podríamos mencionar la composición y la armonía. Se requiere pues de diferentes requisitos, aspectos en el dibujo artístico, como es la composición, la armonía, la forma, el color, la textura, el volumen, la técnica, la técnica, los materiales, todo esto representa pues, lo que es el dibujo artístico, dando una expresión en sí, una idea que representa el artista. En cuanto al dibujo técnico, es el procedimiento utilizado para representar trabajos de ingeniería, edificios, piezas de maquinaria. La utilización del dibujo técnico es tan importante en todas las ramas de la ingeniería y en la industria, y también en la arquitectura y geología. El dibujo de caricatura consiste en la representación humorística de un personaje, animal o cosa, para humanizarlo, satanizando o para hacerlo reír. El dibujante de caricaturas son muy escasos, ¿verdad? Pocas personas se dedican a esto, aunque es tan necesario, tan importante
el dibujo de caricatura. Se muestra mucho en algunos textos donde representan, pues, en este caso, el dibujo animado, el dibujo jocoso, pues, humorístico, que representan, puede ser de una persona o de un animal, donde lo representan en forma jocosa, humorística. Siendo así, pues también los dibujos animados, especialidad del cine, que consiste en producir la ilusión de que dibujos pintados a mano u objetos estáticos tienen movimientos propios, ilusión que se produce fotografiando fotogramas a fotograma, variando la posición del objeto en cada uno de ellos. ¿Ya? No es más que el movimiento que se le da a un dibujo, a un, a un, a un material, para que tenga esa dinámica, ese movimiento, ¿verdad? De cada una de las partes. Bien. Regresando acá, entramos a lo que es la historia del dibujo. La historia del dibujo data de la historia, siendo la cultura rupestre ubicada en las cuevas de Altamira, España, la más antigua, donde el hombre plasmó en las paredes y techos de las cavernas lo que consideraba importante expresar, donde generalmente actividades vinculadas con su entorno y su manera de vivir. De igual manera, el antiguo Egipto, en Mesopotamia, Grecia, China, sembraron precedentes, dejando como legado de las primeras proporciones para los dibujos. La acción de realizar dibujos fáciles no solo resultaba un modo de entretenimiento para ellos, sino también como una manera de plasmar ideas y mensajes para su mismo pueblo y sus descendientes, donde el lenguaje de las primeras civilizaciones no era tan desarrollado y preciso, por lo que estos esbozos eran una herramienta muy útil para manifestarse y descubrir con mayor exactitud un objeto, evento, animal o persona. Todo esto ha evolucionado hasta lo que actualmente tenemos en cuanto al dibujo y a la pintura, ¿ya? Dándose así pues en todo nuestro entorno, incluso en el dibujo digital, en todos los diseños que tenemos sobre publicidad, sobre avisos. Son ahora lo que era en el inicio del dibujo, los diseños, los símbolos sobre las cuevas, sobre las cavernas. Todo lo que tenemos ahora es a esa evolución que ha tenido desde el inicio del dibujo y que podemos tener ahora todo el caso de toda la publicidad, todas las obras de arte, todo nuestro entorno digital, nuestro entorno de luces, eh, es la evolución que ha tenido el dibujo desde su inicio. Las primeras evidencias sobre dibujos en la historia son escasas por lo endeble de los materiales utilizados, como fragmentos de cerámica u otros más frágiles, aunque es probable que los primeros trazos fueron realizados
y fueron luego cubiertos con pintura, cada vez más que fueron realizándose sobre otros soportes con materiales distintos, como el pergamino que se da en la Edad Media, siendo rellenados con color y representando temáticas religiosas, pero también se aplicaba en la ciencia y la astrología. Veremos entonces algunas de lo que es el arte egipcio, del antiguo Egipto, también, y luego a ver lo que es lo de la Edad Media. Mesopotamia. Mesopotamia, la historia de las escrituras, la astronomía, el derecho y la propia civilización empezó en un lugar donde no fue Egipto, ni Grecia, ni Roma, fue Mesopotamia. ¿Ya? Muestra de los dibujos, del arte del dibujo en ese momento, en su entorno, en esa época, la representación de las diferentes escenas que se daban en su momento. La historia de la astronomía y el derecho, donde la historia de la civilización empieza en un lugar, ni Egipto, ni Grecia, ni Roma, sino Mesopotamia. Mesopotamia es una de las fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates durante los 5.000 años. Esta franja de tierra situada en los actuales Irak, Kuwait y Siria fomentó innovaciones que cambiarían el mundo. Dado durante 12.000 años, su clima estable, suelo, suministro constante, hacían el ideal para desarrollar el progreso de la agricultura. Veamos entonces algunas de las escenas de lo que es el dibujo, la historia del dibujo, en este caso, de, desde su inicio en Mesopotamia.
Bien. En cuanto a la historia de la escritura, la astronomía y el derecho, la historia de las civilizaciones empieza en el lugar, digamos, una lugar, Mesopotamia. Bueno, hemos visto ahí todo en cuanto a la escritura, los diseños, los dibujos, toda esa forma de representación de el, del dibujo. En cuanto al dibujo, hay sobre lo que es la evolución del dibujo en su historia. Los primeros evidencias de dibujo de historia son escasas por lo que he mencionado, ¿verdad? Por el uso de algunos materiales débiles que no resisten a tantas, por mucho tiempo, o, o que quizás sobre esos dibujos haya aplicado algunos otros materiales, más capas de pintura, cual haya construido sobre ellos. Igual son esos los resultados pues, de que no se haya, no hayan quedado evidencia en algunos de estos casos del dibujo. En cuanto al dibujo en la Edad Media, el manido estereotipo exalta la oscuridad. El periodo medieval fue clave para asentar la base política urbana institucionales de la Edad Media. El arte medio, pues, por aquí, en imágenes, en aplicaciones, en las diferentes secciones, en las cúpulas de la iglesia, o los templos. En la Edad Media es probablemente el periodo más paradójico de la historia. En la tierra de nadie, un tiempo intermedio entre un imperio romano al que las civilizaciones occidentales de casi todo que han hecho los romanos por nosotros. Y un mundo nuevo de imprentas, tierras aparentemente vírgenes. Su vocación suele asociarse con la violencia irracional. En la unidad de la Edad Media, donde el dibujo de la antigua y de la moderna, es decir, la época contemporánea,
En el caso de artistas como Flavio Biondo, humanista italiano del siglo XV, quien acuñó desde una perspectiva de superioridad intelectual y cultural, donde el término de Edad Media, cuando dividió la historia en tres edades, como fueron la Edad Media, antigua, media y contemporánea, donde el medievo, la Edad Intermedia, era poco más que el tránsito entre dos épocas gloriosas, una larga noche de 1000 años entre la edad, entre la antigüedad y la cuña de las civilizaciones occidentales, y el Renacimiento marcado por el genio artístico, el nacimiento de los estados modernos y la exploración del mundo, donde se dan nuevas formas y estructuras políticas donde cristalizaron en los siglos posteriores a la desintegración imperial romana. La lógica territorial se impuso, ¿ya? Entre los periodos cronológicos son herramientas de clasificación útiles, donde también se dan construcciones abstractas elaboradas o posterior para ordenar los conocimientos. En la unidad de la Edad Media está la falsa como lo es la de la edad antigua, la moderna, y es decir, de la contemporánea. Para Voltaire, para el artista Voltaire, la Inquisición y la masacre de los herejes avilenses del siglo XVIII fueron los acontecimientos más viles de la historia de Montesquieu, donde acuñó una noción de régimen feudal bastante ajena a la realidad del mundo medieval. Vamos a verlo en otro entorno, pues son las técnicas, ya para salir un poco de lo que son el dibujo en la historia. Los tipos de dibujo, el dibujo artístico, son la representación gráfica bidimensional racionalizadas de aquellos objetos que él percibe de manera tridimensional. Es una técnica que permite expresar la forma y el volumen utilizando las líneas como manifestación de sentimientos, pensamientos que se realiza a través de las técnicas gráficas sobre un soporte bidimensional representado de forma objetiva y subjetiva a la realidad y los conceptos. El tipo de dibujo artístico se orienta hacia lo interpretativo, abstracto y subjetivo, ya que su función es transmitir desde el punto de vista del dibujante un pensamiento o sentimiento, haciendo gran uso de la imaginación para plasmar los trazos en ideas más específicas y puntuales, donde las técnicas empleadas son, en primer lugar, a mano alzada, es decir, sin el uso de algún instrumento de dibujo, donde el artista tendrá plena libertad de esbozar lo que haya construido en su mente. No es más que plasmar sobre un soporte, sobre un papel, sobre una lámina, sobre una superficie, lo que el artista haya captado en su mente, la imagen que haya recibido, la idea que haya recibido, la imagen que haya captado, lo pueda plasmar sobre una superficie a través de un esbozo o boceto. Y esto lo hace con algún instrumento de dibujo donde tendrá plena libertad de esbozar lo que haya construido. Los primeros dibujos son denominados como bocetos. Luego se irán añadiendo técnicas que le añaden proporción.
y otras propiedades, para lo cual luego se obtendrán los croquis de estos y donde se podrá plasmar hacia el soporte en el que se necesitará. Un ejemplo de esto son las ilustraciones que los libros de cuentos que narran en una imagen una escena que se ha escrito. En otro caso, otro tipo de dibujo, como el dibujo técnico, se llama así a la manera de dibujar casi exclusiva, de trazos geométricos, utilizando para ellos herramientas de precisión como es la regla, la escuadra, el compás, el transportador, el escalímetro. Y en este tipo de dibujo es un sistema de representación de sólidos u objetos en el que se grafican las proyecciones de cada uno de sus lados, proyecciones ortogonales, lo cual permitirá reunir información necesaria para analizar y diseñar las estructuras de los mismos. Esto posteriormente será de gran utilidad para construir lo que en estas lo que se está representando, y se realiza con la ayuda de herramientas tecnológicas automatizadas o instrumentos de precisión sobre papel. ¿Ya? En esa evolución también del dibujo técnico ya, se hace también digitalmente, no necesariamente con esas herramientas de dibujo, porque, bueno, con el avance y teniendo ya la tecnología, hay programas donde pueden desarrollarse, o aplicaciones donde puedan desarrollarse este tipo de dibujo, dejando un poco pues, de la escuadra, los lápices, el calímetro y las otras herramientas. El dibujo técnico es de gran utilidad para las profesiones como la arquitectura, la ingeniería, donde se utilizan los planos para plasmar la distribución de las estructuras, así como arrojar una proyección sobre su apariencia final. Según su función se tiene arquitectónico, dibujo arquitectónico, urbanístico, mecánico o industrial, eléctrico, geológico, electrónico, topográfico y técnico de instalaciones sanitarias. Un ejemplo de este tipo son las croquisaciones y vistas de una pieza que sea manufacturada. En otro caso, el dibujo geométrico. En el dibujo geométrico traza objetos o escalas o tal cual son, siempre y cuando sea plano. Este tipo es muy utilizado para enseñanza, sobre todo en los primeros años en las facultades de arquitectura, la ingeniería y en educación media. Sirve para establecer las bases de un dibujo más elaborado. ¿Ya? Sirve el dibujo geométrico eh, para base o para el inicio de otros tipos o aplicar otros tipos de temas o herramientas o formas que se desean realizar sobre el dibujo geométrico. Este tipo de dibujo sigue las reglas de geometría, que es la rama de la matemática encargada de estudiar las propiedades de las figuras en los espacios o en un plano. Para la construcción del mismo serán necesarias instrumentos geométricos como la regla o el compás, los cuales permitan el trazado de dichas figuras en las escalas en escala. La tecnología ha permitido también que se desarrollen programas como el AutoCAD, que el cual cuenta con herramientas para los trazos geométricos. Un ejemplo de este tipo son las figuras que se dibujan para ser estudiadas en las carreras de ingeniería y arquitectura, para determinar sus lados, ángulos y otros elementos mediante fórmulas. Otro de los tipos de dibujo, el dibujo geodésico. Esta clase de dibujo representa objetos de superficies redondas o esféricas,
por lo que realiza correcciones al enfoque en la proporción a lo cerca o a lo lejos que se encuentren de los polos de la esfera. Por ejemplo, en algunos mapas los paralelos se trazan como líneas horizontales paralelas y los meridianos son curvas que parten de los polos. Estos son realizados en soportes digitales y sirven para representar áreas u objetos a través de proyecciones sobre la superficie de la Tierra, adaptados a las perspectivas y las proporciones de la curvatura terrestre. Estas proporciones están adaptadas a los paralelos horizontales y a las curvas verticales que inician en los polos. Un ejemplo es la representación del globo terráqueo con sus paralelos meridianos. A ver, ¿qué tipo de dibujos se conocen? Tipos de dibujo. Dibujo artístico, el técnico y geométrico. ¿Qué sería en este caso un dibujante? Un dibujante es la persona que se dedica a elaborar dibujos a nivel profesional, por afición o pasatiempo, aplicando técnicas y herramientas variadas de acuerdo al tipo de representaciones gráficas a las que se dedica. El concepto de dibujante se extiende también el autor de la tinta de tinta o color en ingeniería, incluso a quienes ejecutan la acción con fines humorísticos o gráficos. Los comediantes gráficos suelen ser autores completos de su trabajo independientemente de si es a lápiz, tinta, color o retoque digital. El dibujo realizado por un dibujante puede ser artístico, documental, técnico o una base para el trabajo de otros profesionales. En sí, el dibujo va a ser elemental, va a ser o lo básico para poder desarrollar otro tipo de actividades. Técnicas para desarrollar el dibujo, para ser mejor dibujante, para desarrollarse artísticamente. Para mejorar las técnicas de dibujo es recomendable tomar en cuenta eh, algunas características, como es utilizar implementos adecuados, desde los lápices especiales, la goma de borrar indicadas, papeles de calidad, conocer los diferentes materiales y herramientas que se aplican para desarrollar un buen dibujo. La práctica diaria es la clave para lograr la mejoría y la perfección, como todo, ¿verdad? La práctica para desarrollarse mejor, para tener mejor aplicación, mejor dominio, más habilidad, sobre todo la práctica, como se da en cualquiera de las otras áreas. Entre más lo desarrollas, más lo aplicas, mejor práctica vas a tener, mejor dominio vas a tener sobre el tema. Tomar referencia de los rasgos más importantes sobre lo que se desea plasmar. Tomar referencia de los rasgos más importantes sobre lo que se desea plasmar. Tener la idea, ir desarrollando ideas, imágenes, bocetos, prácticas, hasta definir una forma real de lo que se desea lograr. Intentar dibujar objetos y personas en movimiento. Hacer práctica de diversas temáticas, en este caso, personas en movimiento. Practicar la perspectiva y luego las sombras, tomando en cuenta la fuente de luz en lo plasmado. Inspirarse en otros artistas, libros de artes, ilustraciones y técnicas. Como todo, siempre se debe tener pues, alguna referencia de algo, por más que uno lo tenga como idea, siempre tomar una referencia, una guía, una idea para poder desarrollar. Algunas de las preguntas frecuentes sobre dibujo: ¿qué significa la palabra dibujo? ¿Para qué sirven los dibujos? ¿Cómo aprender a dibujar? ¿Cómo ser un dibujante profesional? ¿Cuál es el primer dibujo de la historia? ¿Ya? Se daría pues esto
Lo veríamos en otro momento, en otro entorno, ya que el tiempo ha culminado. Pero podemos ver aquí la pregunta, la respuesta a lo que significa la palabra dibujo. El verbo dibujar proviene del francés antiguo boiser, que significa trazar o bosquejar, por lo que el dibujo significa trazar o bosquear. En cuanto a qué sirven los dibujos, para transmitir ideas, pensamientos de cualquier otro mensaje o de manera universal, sin la necesidad de utilizar palabras. ¿Ya? Por sí, el dibujo es el lenguaje universal, ¿ya? Donde no se utilizan palabras o escritura para poder expresar algo. ¿Cómo aprender a dibujar? Se deben tener los implementos básicos como los lápices adecuados, el papel, una goma de borrar, difuminador, entre otros. Bosquejar los trazos más importantes de lo que se desea dibujar e ir trabajando poco a poco en los detalles. Practicar de manera constante la sombra, los brillos, las perspectivas, entre otros. ¿Cómo ser un dibujante profesional? Existen varias carreras profesionales para lograrlo, como el diseño gráfico, las artes plásticas, la arquitectura, se debe enfocar en cualquier aspecto del dibujo, es de interés, eh, el dibujo interpretativo, artístico, el dibujo técnico, con funcionalidades específicas. ¿Cuál es el dibujo, primer dibujo de la historia? Se trata de uno de los trazos en forma de zigzag hechos sobre una concha de molusco que data de unos 400.000 años y fue dibujado por Homo erectus. ¿Ya? Parte de lo que es la historia del dibujo, los tipos de dibujo. Y concluimos entonces el tema correspondiente pues, para hoy. Recordarles que igual deben desarrollar las actividades, deben de completar la autoevaluación, coevaluación. Y así pues complementar pues en la parte del trimestre, completar la autoevaluación, coevaluación, los trabajos asignados, los trabajos finales que aparecen en su tema correspondiente en el módulo. Hasta la próxima oportunidad que tengamos de encontrarnos en las clases.